Abuelita, ¿me puedes contar una historia en quichua? Bueno, hijita, pero si te acuerdas lo que te enseñé. Ari, un poquito. Llama, guau, que pitiari. Cuando yo era niña, todos hablábamos en quichua. Nuestros abuelitos nos contaban las historias, cantos. Y ahora todo se está olvidando el quichua. ¿Y por qué, abuelita? Porque hemos dejado de hablar el quichua. No hemos enseñado a nuestros guaguas para que hable el idioma. Todo lo que no se habla se va perdiendo con el tiempo. Mira mucho. Cada palabra en quichua tiene vida. ¿Ves? El inti es el sol. Allá vemos el cerro, se llama Urco. El quichua nos conecta con toda la Pachamama. Inti, Urku, ¿y cómo se dice gracias, abuelita? Se dice Yupaychani. No solo tienes que decir, sino que tienes que sentir desde el fondo de tu corazón. Hablar en quichua es como cuidar una planta. Si sembramos en los jóvenes, el quichua seguirá vivo. Sí, abuelita. Voy a decirles a mis papás que me enseñen más del quichua. Hakumi kungapa. Ari wawaku haku. Ñuka huyashka wawapas ringmari kunan mandaka pitata. El quichua está en peligro. En los últimos 22 años hemos experimentado una pérdida del 80% al 60%. Y en los últimos 10 años ha caído aún más, pasando del 60% al 40% de quichua hablantes. Si seguimos así, en los próximos 10 años tendremos menos del 20% de quichua hablantes. Esta es una gran pérdida, no solo de palabras, sino de nuestra identidad, nuestra cultura y nuestras raíces. Ñukanchipa quichua shimi wañuhunmi. Mana rikushpaya sakiritu shanchichu. Yachajushpa, yachachishpa katipashunchi. Quichua shimipi kausashunchi.